si bien la semana fue bastante movida, termina con bajas y en este caso, hablando de soja, y podemos decir que es la primera semana de las últimas 3 casi, en donde la soja en Chicago venía con un comportamiento más que bueno, pero esta vez, digamos, no lo pudo mantener. De todas maneras, sigue siendo la que tiene mejor comportamiento de los 3 granos. Y en Chicago, ¿por qué no pudo mantener esos buenos comportamientos? Bueno, en realidad yo creo que más allá de que está en la etapa final de definición de rindes y que ya hemos visto que inclusive el Pro Farmer Tour muestra que las expectativas de producción son menores de las que estimó Luz y demás, quizás todo eso ya está tomado por el mercado y empezamos digamos, empieza a entrar en juego que en poquito tiempo van a empezar con la cosecha. Entonces ahí empezás a pensar de que si puede empezar a haber una presión de cosecha. Y sobre todo esto, no tenemos que olvidar para mí que todas las expectativas de producción de la campaña 23-24 de todo lo que es Sudamérica son inclusive mayores que las que tuvimos en la 22-23. Entonces, si bien Estados Unidos es un componente alcista o de soporte, el mercado ya se empieza a posicionar para lo que puede llegar a ser la gruesa de Sudamérica. A ver, y Estados Unidos o el mercado mundial pasa eso. En Argentina, otra vez un capítulo aparte, especialmente para la soja esta semana. ¿Qué pasó con el mercado? ¿Un mercado virtualmente parado tuvimos durante todos estos días? Sí, un mercado, como vos decís, parado en lo que se refiere a todo lo que es el físico, digamos. En la posición noviembre hemos visto una mejora respecto a la semana pasada, pero digamos, es difícil por ahí hacer un resumen de lo que viene pasando porque entran en juego varias cosas, ¿no? En relación a esto que vos decís que el mercado está paralizado con las medidas que se anunciaron mediante redes sociales el domingo pasado. La realidad es que primero hubo todo tipo de especulaciones de cuál iba a ser el tipo de cambio, cuál iba a ser el precio que se podía pagar, etcétera. Y en el medio tuvimos la conferencia del secretario de Agricultura que cambió por completo lo que se había entendido de lo que dijo Massa. Entonces, mucha incertidumbre y hasta que no estén realmente oficializadas y publicadas las medidas, es difícil saber con qué nos podemos encontrar en tema precios de granos por un lado y por el otro también restricciones o no a las importaciones de insumos, aumento de costo para esas importaciones, o sea, un mercado bastante complicado. A ver, mercado muy complicado en el disponible, pero como decías, posición noviembre registrando alguna suba. ¿Por qué suben las posiciones más lejanas? ¿Qué está mirando el mercado? Yo creo que quizás esto que está pasando en el mercado a término, por eso te comentaba que es difícil por ahí hacer digamos, un análisis de lo que viene pasando. Todo lo que hemos visto este año particularmente, o sobre el fin del año pasado también, cada vez que hay o un nuevo rumor o una nueva medida, etcétera, todas esas posiciones del mercado a términos como que se acomodan y, digamos, previendo que pueda haber un cambio en el tipo de cambio o no. Entonces, creo que responden más a ese tipo de reposicionamiento de los operadores que a un elemento, digamos, de mercado puntualmente. Ten en cuenta que más allá digamos, de lo que puede ocurrir con las medidas, las fábricas están trabajando con una gran capacidad ociosa y aunque se haga, digamos, una medida que los productores vendan mercadería de más, seguirían trabajando con mucha capacidad ociosa e inclusive aunque se habilite más importaciones. Entonces, creo que es más que un elemento de oferta-demanda, un reposicionamiento de operadores frente a, digamos, cuestiones financieras más que nada. Todavía no está sembrada la soja ni siquiera, pero están faltando lluvias. ¿Hay alguna preocupación cuando se esperaba que tuviéramos también tal vez un incremento de área? ¿Cómo lo está mirando el mercado desde lo que puede ser la soja a nivel productivo? Bueno, si algo faltaba a este complejo, digamos, a esta situación tan compleja, es eso que vos mencionás, las lluvias que en cierta forma se esperaba que pudieran empezar a llegar más temprano, no están llegando y entonces empieza, digamos, la preocupación de si realmente se va a cumplir
las expectativas de que el niño traiga mejores precipitaciones. Entonces tenemos, por un lado, en relación a esto que vos decís, de que si realmente se va a aumentar el área de siembra, que era una de las proyecciones, empezamos a ver, en el caso del trigo, comenzamos viendo eso justamente, se esperaba un aumento de área, finalmente por falta de lluvias no se concretó. En el caso del girasol, si bien se esperaba, por ejemplo, una pequeña baja, quizás esa baja de área termine siendo mayor porque todo lo que es la región de siembra norte viene muy retrasada. Entonces, como vos decís, hay una parálisis por el lado de los mercados y también una parálisis respecto a el avance o no en las decisiones de qué sembrar. Entonces, la situación es más que incierta. Pasamos ahora, si querés, a otro cultivo, a otro producto, al maíz específicamente. ¿Cómo estuvo esta semana la operatoria para este cereal? Bueno, en el caso de Chicago siguió perdiendo y así lleva en el mes una baja cercana a los 25-30 dólares por tonelada, o sea, durante agosto tuvo una baja más que importante y, digamos, es llamativo que esto ocurre inclusive cuando sigue el conflicto en toda la región del Mar Negro. Y recordemos que el maíz, digamos, Ucrania es uno de los principales exportadores de maíz y uno podría llegar a pensar que en una situación de un conflicto en toda esa zona, el maíz tenía soporte. Bueno, no solo no tuvo soporte en el mercado internacional, sino que todas las semanas viene bajando. Si uno mira los gráficos, hoy está en niveles iguales que los que veíamos en diciembre del 2020. O sea, es un mercado que podemos decir muy pesado en oferta y con una demanda que, si bien podemos decir que constante, no está creciendo al ritmo que esa oferta. Y gran parte, digamos, del responsable de que esa oferta crezca más es Brasil. Y estamos en plena finalización de la cosecha de la safriña. Entonces, esos elementos le ponen más presión que firmeza a lo que ocurre en Ucrania. Y en el mercado local, ¿qué está pasando? ¿Cómo se traslada esta situación? Bueno, también podemos decir que el mismo comentario que hiciste para soja, el mercado prácticamente está paralizado y a la espera de ver qué es lo que sale con el famoso tipo de cambio que puede ser para soja. Pensá que durante todo el dólar maíz salió mucha mercadería, ahora podemos decir el mercado de maíz está paralizado o solamente se hacen negocios ante la necesidad financiera y quien tiene soja y maíz está justamente a la espera de ver si tiene una mejora en la condición de soja. Entonces, también está paralizado y podemos decir que también hemos visto una mejora en la posición en septiembre en el MATBA ROFEX, pero que creo que también tiene que ver con esto que estamos comentando, reposicionamiento de operadores y quizás también ante la falta de nuevos negocios, en el caso del maíz sí se trata de buscar generar originar por esa posición, ¿no? A diferencia de la soja, lo que sucede con el maíz es que hay más volumen de potencial para comercializar. Claro, en el caso del maíz sigue habiendo, podemos decir, a pesar de la malísima cosecha que hubo y de lo que ya se ha comercializado, podemos decir que sigue habiendo maíz, pero en contrapartida, si uno tomara lo que el gobierno autorizó o dijo que permitiría exportar en volumen de equilibrio y lo contrastara con lo que realmente se cosechó y lo que ya se comercializó, lo que van a demandar los consumos, etcétera, uno podría sacar la conclusión que no va a haber maíz hacia fin de año. Pero, digamos, si uno saca esa conclusión, puede imaginar que los precios locales pueden tener una suba interesante. Pero en contrapartida, digamos, volumen de equilibrio que autorizó el gobierno, 26 millones de toneladas, podemos decir que el objetivo principal es anticipo de divisas y pago de derechos de exportación y demás, porque al mismo momento que anunció que aumentaba ese volumen de equilibrio, en el mismo momento hizo prórroga de embarques. Entonces, la exportación, más allá del número de lo que declaren como ventas al exterior, no tiene la urgencia de cumplir con una gran cantidad de embarques que aparecen en las declaraciones juradas de ventas. Cerramos, si querés, el reporte hablando un poquito de trigo, Chicago y Argentina, mercado internacional y mercado local. ¿Qué estuvo pasando esta semana? Bueno, el trigo
También, igual que en el caso del maíz, a pesar de que está todo el conflicto en la zona de Rusia y Ucrania, siguió perdiendo esta semana y así acumula casi $70 por tonelada de pérdida en el último mes, y está también en los mismos niveles que diciembre del 2020. Así que ha seguido perdiendo. Por un lado, recordemos que bueno, ya prácticamente finalizó toda la cosecha del hemisferio norte de todos los trigos de invierno y empezamos a ver presión de los trigos de primavera. Entonces, eso genera justamente esas bajas en los mercados internacionales. A pesar del conflicto entre Rusia y Ucrania, Rusia digamos, tiene trigo para seguir ofreciendo, y en otros casos muchos países se han adelantado o han estoqueado con trigo ante la posibilidad de que ese conflicto fuera digamos, más largo o más grave. Entonces, la demanda no está siendo fuerte con un gran volumen de oferta en cosecha, digamos. ¿Y en Argentina? Bueno, y en Argentina la semana terminó con una baja, y así, digamos, bajó de los $230 el trigo de diciembre que teníamos de referencia en el Matba Rofex. Y bueno, la realidad es que es un mercado también quizás con algo más de volumen. En esta semana podemos decir que prácticamente no se hizo de nada, ni de ningún producto, pero en las semanas anteriores venía saliendo algo, pero con volúmenes muchísimo menores que la campaña pasada. Recordad que la campaña pasada en muchos casos se habían hecho ventas forward y demás porque había muy buenos precios, y como la sequía jugó una mala pasada, muchos productores tuvieron que salir a tratar de cumplir esos negocios, salieron perdiendo tanto por producción como por precio. Entonces ahora se nota mucha más cautela a la hora de tomar precios, ¿no?